Qué bueno, me alegro mucho de que estén bien, me alegro mucho de que estén aquí en esta mañana. Le doy las gracias en primer lugar a la maestra Zoraida, quien nos ha extendido esta invitación a nosotros, al grupo del colectivo semiliterario en la figura del profesor Faustino Medina, que es quien nos coordina y nos ha traído aquí en este día. Entonces, quiero hablarles un poquito acerca de este tema, del objeto del deseo al sujeto deseante, cuerpo y erotismo en la poesía escrita por mujeres. Si ustedes se fijan en este tema, hay dos elementos importantes, esenciales. Uno de ellos es la poesía y por el otro lado está la mujer. Y es que a lo largo de la historia, la mujer y el cuerpo femenino en la poesía ha sido usado como el objeto del deseo. El hombre, en sus textos románticos de amor, habla sobre la mujer, sobre el cuerpo de la mujer, y es él el sujeto que desea, y lo que desea es a la mujer. Pero luego, a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hay una revolución femenina y las mujeres entonces se sitúan como el sujeto que desean y en su poesía comienzan a hablar del cuerpo del hombre y a expresar de manera explícita su deseo. Este tema que yo quiero compartir con ustedes hoy viene a propósito de que el 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y que el sábado, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Poesía. Y quiero hacer este conversatorio para realizar un punto de encuentro, tener un punto de encuentro entre el tema de la mujer y el tema de la poesía, tomando también en cuenta que la conmemoración del 8 de marzo es un recordatorio de la lucha de las mujeres por la igualdad en derechos en la sociedad y por la lucha por conquistar su espacio, no un espacio ni cualquier espacio, ni quitarle el puesto a los hombres, sino la lucha por ocupar su lugar, el que le corresponde en los diferentes ámbitos en los que el ser humano se desenvuelve, ya sea el ámbito político, cultural, médico y también el ámbito, claro, de la literatura. Quiero comenzar esta conversación con este fragmento de una escritora española que se llama María de Zayas. María de Zayas escribe en el siglo XVII, años 1600, específicamente en el 1637, y María de Zayas escribe en un contexto en el que las mujeres todavía tenían acceso sumamente limitado a la educación. El feminismo como movimiento es posterior a María de Zayas, por eso su escritura, su literatura es protofeminista, porque en un entorno que era tan hostil con las mujeres, ella decide escribir sobre mujeres, y estos personajes femeninos de sus novelas eran personajes fuertes y que criticaban la sociedad de la época. Este fragmento es un personaje de una novela quien, hablando con un hombre, le tira esta piedra. Le dice así: si es una misma la sangre, los sentidos, las potencias y los órganos por donde se obran sus efectos son unos mismos, la misma alma que ellos, porque las almas ni son hombres ni mujeres, ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no podemos serlo? Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad o tiranía en encerrarnos y no darnos maestros. Y así, la verdadera causa de no ser las mujeres doctas no es defecto del caudal, sino falta de aplicación. Porque si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray y las almohadillas, en las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los hombres. Fíjense que ella no dice, si a nosotras nos dieran libros, fuéramos mejores que los hombres. Ella dice, si
la sociedad está siendo injusta con las mujeres y si nosotras tuviéramos el acceso al conocimiento, a los libros, a los maestros que ustedes tienen, nosotras también tuviéramos las capacidades para ocupar los puestos que ustedes ocupan. Y dicen, no es que nosotras somos brutas, es que no tenemos ¿cómo se dice? No tenemos el acceso, quería decir otra palabra, pero se me fue. No tenemos el acceso al conocimiento, que es el privilegio. No tenemos el privilegio que ustedes tienen. Otra escritora, ya en el contexto hispanoamericano, es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz es un personaje muy interesante de la literatura y sobre todo porque ella se metió a monja porque no quería casarse ni quería tener hijos. Y en esa sociedad del siglo XVII, que una mujer decidiera que ella no quería parir y que ella no quería casarse y que ella no quería dedicarse a tener una casa y a tener un marido, era una gran cosa. Y ella se puso a pensar, ¿qué yo voy a hacer para yo vivir la vida que yo quiero, que es dedicarme a la lectura, a mis libros, estar tranquila, ocupada en mis quehaceres intelectuales y no dedicarme a atender una casa? Bueno, la única salida que ella encontró fue meterse en un convento. Y por eso ella terminó siendo monja. Que con eso no quiero que me malinterpreten, ella era muy religiosa, ciertamente, era muy devota con la fe católica, pero más que el sentimiento, más que la fe, lo que hizo que ella se hiciera monja fue su deseo de aprender, de tener conocimiento, de leer. Y también que en esa época, en la época colonial, ella era de la colonia de la Nueva España, actual México, y en esa época de la colonia, el líder principal era la iglesia. Y quienes tenían mayor acceso al conocimiento, a los libros, a la educación, eran las personas que estaban involucradas con la iglesia. Y en un texto de ella dice, desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa mi inclinación a las letras que ni ajenas reprensiones ni propias reflejas han bastado para que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su majestad, o sea Dios, sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer. Y aún hay quien diga que daña. Sabe también su majestad que no consiguiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi entendimiento y sacrificarlo a quien me le dio, y que no otro motivo me entró en religión, lo que les dije. Entonces, ella se defiende a sí misma en este texto y dice, Dios lo sabe, que si yo pudiera hacer otra cosa, que si yo no tuviera esta pasión por la literatura, yo hiciera cualquier otra cosa, pero es que no lo puedo controlar. Es que mi deseo más intenso es yo tener conocimientos, aprender. De hecho, en este mismo texto, Sor Juana dice que cuando ella estaba joven, ella se cortaba el cabello y se retaba a sí misma a que antes de que el cabello le creciera 2 pulgadas, ella tenía que tener un conocimiento nuevo, ella tenía que ser experta en una materia, porque ella decía, ¿de qué me sirve a mí tener la cabeza adornada con el pelo más largo y más hermoso si mi cerebro está vacío? Y ella se cortaba el cabello y se retaba a sí mismo a leer un libro, a aprender algo nuevo, y que cuando su pelo estuviera largo, el cerebro también estuviera adornado con conocimiento. Entonces, en este contexto difícil para las autoras, vemos que era hostil la sociedad con las mujeres. La literatura estaba dominada predominantemente por los hombres. La mujer se representaba de forma idealizada, eran mujeres perfectas, divinas casi, y una representación que las mujeres de la realidad que a las mujeres de la realidad no las identificaba. Además, la crítica a lo largo de toda la historia de la literatura ha sido desconsiderada con la literatura escrita por mujeres. Y volviendo al tema del deseo, quise traer como ejemplo a estas 3 autoras, ahí está Sor Juana de nuevo, para que nosotros veamos cómo el deseo
se representa de forma disfrazada, se dirige hacia una entidad divina superior o aparece de manera contenida. Como decía, las mujeres no se atreven a expresar de manera explícita su deseo, su atracción hacia un hombre, pero luego en el futuro eso cambia un poco. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que es una monja también del siglo XVI, ella escribe unos poemas en los que hay una expresión de un amor elevado, pero ella como monja obviamente no va a situar ese deseo y ese amor en un hombre común y corriente, sino que ella sitúa ese amor en la figura de Dios. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida, o sea, Dios, en los brazos del amor mi alma quedó rendida y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy de mi amado. Fíjense cómo eso es un poema romántico de amor, pero ella como monja al fin no va a depositar ese deseo en un hombre carnal, sino en Dios. Sor Juana, por otro lado, es una figura bastante polémica. De hecho, en la actualidad hay estudios que dicen que ella era no binaria. Y hay personas también que afirman que posiblemente Sor Juana fuera lesbiana, porque ella tenía una relación muy estrecha con la virreina María Luisa, y hay una parte bastante significativa de su obra que ella se la dedica a la virreina. Digo un pasaje de ella con el virrey y luego un pasaje de ella con la virreina. Ajá. Cuando el virrey la conoce, la besa y le dice, para que me recuerde. Y la virreina, que también la amaba, la besa cuando se están despidiendo de nuevo a España y le dice, para recordarte. Ah. Entonces, en la historia se conoce como que ellas eran amigas la historia oficial eso es lo que dice, que ellas eran unas amigas muy íntimas, pero si uno se pone a leer los textos que Sor Juana le dedica a la virreina, uno dice, espérate, hay que analizarlo un poquito más. Y hay mucho debate. Yo aquí no me voy a atrever a afirmar nada, pero sí decir que los grandes eruditos de la literatura sí tienen entre ellos mucho debate respecto a la figura de Sor Juana, si era o no era, qué era realmente lo que ella quería, cómo se identificaba, etc. Y en este pedacito, ese es un pedacito de un poema, se llama Romance 19, que ella le dedica a la virreina. Dice así: ser mujer ni estar ausente no es de amarte impedimento, pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. Le está diciendo, no importa que yo sea mujer ni que esté lejos de ti, eso no impide que yo te ame. ¿Puedo yo dejar de amarte si tan divina te advierto? Hay causas sin producir, hay potencia sin objeto. Pues siendo tú el más hermoso, grande, soberano exceso que ha visto en círculos tantos el verde torno del tiempo, ¿para qué mi amor te vio? ¿Por qué mi fe te encarezco cuando es cada prenda tuya firma de mi cautiverio? Sor Juana ya en el siglo XVII, escribiéndole eso a otra mujer, ya ustedes se pueden imaginar. Entonces, pero igual, fíjense cómo es muy sutil y cómo se interpreta como que, ay, es que ellas son amigas muy íntimas y trata de disfrazarse el sentimiento que la autora tiene. Este es de una autora posterior, esta es Gertrudis Gómez de Avellaneda, una autora del siglo XIX, de la época del romanticismo cubano. Ese no lo vamos a leer, pero básicamente en este poema la autora expresa como ese amor que ella siente hacia un hombre, pero ella no lo sitúa en el cuerpo masculino, sino que ella se queda como diciendo que ella está deseosa de ese amor, como de atreverse a acercársele, a decírselo, pero como que no se atreve y se queda solamente ahí. Sin embargo, como les decía ahorita, ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX ocurre como un boom en la mente de las mujeres y sobre todo las mujeres hispanoamericanas, y ellas comienzan a escribir explícitamente su deseo. Un objeto que recibe el deseo es pasivo, es observado y es simbólicamente poseído por la persona que lo describe. Pero cuando hablamos de un sujeto deseante, tenemos ahora a un ente que es activo, que es observador y que construye
el sentido sobre un objeto de deseo. Tenemos el caso específico de estas tres autoras, Delmira Agustini, Juana Di Barboru y Alfonsina Storni. Delmira Agustini es una autora uruguaya y ella fue una de las primeras que expresó de manera muy directa su deseo y su erotismo. Por ejemplo, en este poema, solamente voy a leer la primera estrofa por cuestiones de tiempo, se puede ver eso. Se llama El intruso. Amor, la noche estaba trágica y sollozante cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Luego, la puerta abierta sobre la sombra helante, tu forma de una mancha de luz y de blancura. Entonces el poema sigue por ahí, por esa línea. Entonces, que una mujer en el siglo XIX saltara con una cosa así, imagínate, en esa si la sociedad actual todavía sigue siendo machista y ataca mucho a las mujeres, yo me imagino que Delmira era una toquicha allá en Uruguay. ¿Cómo tú vas a saltar con una cosa así? Y sobre todo que ella era una mujer bastante joven. Ella comenzó a publicar cuando ella tenía 16 años en periódicos. Este texto ya ella estaba un poco más adulta cuando ella lo publica, pero obviamente causó mucho revuelo en su época porque ¿cómo así que tú vas a decir eso, lo de la llave y la cerradura? Eso está muy fuerte. En este poema que se llama Tu boca, que por cuestiones de tiempo tampoco lo vamos a leer, pero básicamente ya aborda la experiencia de ser besada en este poema. Y en este, Vida, es un pedacito, un autor, apellido Oviedo, dice que hay una sutil pero notoria exaltación fálica. ¿Ustedes saben lo que es el falo? Bueno, este autor dice que ella hace una exaltación al miembro del hombre. A ti vengo en mi orgullo, como a la torre dúctil, como a la torre única, que me izará sobre las cosas todas, sobre la cumbre misma, arriscada y creciente de mi eterno capricho. Y al final, voy a leer este último pedacito. Vengo a ti en mi deseo, como en mil devorantes abismos, toda abierta el alma incontenible. En este otro, están gozando ustedes, en este otro, dice Oviedo que la autora invoca a Eros, el dios de lo erótico, ¿verdad? De la pasión, y se ofrece sin pudores en el altar de un nuevo rito a la fertilidad. Eros, yo quiero guiarte, Padre ciego, pido a tus manos todopoderosas su cuerpo excelso derramado en fuego sobre mi cuerpo desmayado en rosas. La eléctrica corola que hoy despliego brinda el nectario de un jardín de esposas, para sus buitres en mi carne entrego todo un enjambre de palomas rosas. Y lo fuerte está en la última parte. Da a las dos sierpes de su abrazo crueles mi gran tallo febril. Absintio, mieles, viérteme de sus venas, de su boca. Así tendida soy un surco ardiente, donde puede nutrirse la simiente de otra estirpe sublimemente loca. ¿Qué sucede? Que obviamente eso, aunque ella fue alabada por algunos autores de la época, de hecho Rubén Darío, escritor nicaragüense, que fue el mayor exponente del movimiento modernista, alabó su poesía y dijo que desde Santa Teresa de Jesús, la que mencionamos al principio, no había habido una mujer así que escribiera como lo hacía Delmira Agustini. Pero una cosa decía Rubén Darío y otra cosa decían los críticos, que la calificaron como pitonisa en celo, obsesa sexual, leda de fiebre, que ella era una orquídea húmeda y caliente, y la resitúan como objeto al llamarla nueva musa de América. O sea, no la reconocen como sujeto que escribe, sino que la ponen en la posición de musa, que es esa deidad que inspira a los poetas. Y ella no estaba inspirando a ningún poeta, ella era la poeta y era la que estaba declarando lo que ella sentía, ¿verdad? Tenemos a Juana Di Barboru, que también fue otra escritora, también uruguaya,
la gran poeta de América. En esa época, cuando decían poeta de América, se referían específicamente a ella, y ella era más sutil que Edelmira, no era tan explícita. Pero, por ejemplo, en este poema, aquí en esta estrofa específicamente, ella dice, bueno, vamos a leer la primera y esta. Dice, crecí para ti, tálame, mi acacia implora a tus manos su golpe de gracia. Florí para ti, córtame. Mi lirio al nacer dudaba ser flor o ser cirio. Ella le está haciendo una invitación al al objeto que ella desea de que la tome. Y se está poniendo ella misma como ven. Y en esta estrofa ella dice, sangre del costado manaré mi amado. Qué broche más bello, qué joya más grata, que por ti una llaga color escarlata. Yo creo que eso es una referencia bastante explícita a esa entrega de su honor, de su virtud, de su virginidad que ella le está diciendo a esta persona. En este otro texto, tenemos en esta primera columna, estos versos hablan de su cuerpo joven y ella le está diciendo, ven, tómame ahora que yo estoy joven y no después que yo esté vieja y que ya mi cuerpo no tenga la misma sensibilidad o que ya tú no me desees porque yo ahora estoy vieja. Por ejemplo, voy a leer una y otra. Dice, tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano. Y luego dice, después, yo sé que ya nada de eso más tarde tendré, ya yo no voy a ser joven, no voy a tener el vigor, no voy a tener el pelo, pues lo voy a tener lleno de canas, que entonces inútil será tu deseo como ofrenda puesta sobre un mausoleo. Dice, tómame ahora, que ahora que yo puedo. Y en este, que se titula Olor frutal, ella habla de su olor corporal y habla de que su ropa interior huele a frutas. Por ejemplo, aquí en este pedacito, no lo voy a leer entero, dice, por eso en mis armarios guardo frutas maduras y entre los pliegues de la ropa íntima escondo con manojos secos de vetiver membrillos redondos y pintones. Entonces vemos cómo, óyeme, que en el siglo XIX hubiera mujeres escribiendo ese tipo de texto, obviamente causó una reacción. Sin embargo, la reacción en contra de Juana no fue tan agresiva como con Delmira. A ella lo peor que le dijeron es que ella tenía una osadía casta, que ella era una atrevida, pero ningún calificativo así de obsesa sexual. También está el ejemplo de Alfonsina Storni, una escritora argentina. Ella realmente nació en Suiza, pero se crió en Argentina, se suicidó también, se arrojó al mar. Y esta mujer, sobre todo, hacía una denuncia social, a propósito de la resistencia social de Silvano, hacía una denuncia social acerca del papel de la mujer en la sociedad. Y su poesía habla mucho de eso. Pero para este caso quise traer este poema que es a propósito del tema del erotismo y cómo este texto habla básicamente de ese deseo que ella tiene de acostarse con alguien en ese momento. Ahora quiero amar algo lejano, algún hombre divino que sea como un ave por lo dulce, que haya habido mujeres infinitas y no cualquier hombre, uno experimentado, y sepa de otras tierras y florezca la palabra en sus labios. Y quiero amarlo ahora. Está la tarde blanda y tranquila como un espeso musgo. Tiembla mi boca y mis dedos finos se deshacen mis trenzas poco a poco. Respecto a Alfonsina Storni, la crítica fue bastante agresiva con ella también. Sobre todo le decían que ella había dañado su poesía porque criticaba a los hombres en ella. Dice un crítico, apellido Anderson Imbert, con el rescoldo de su resentimiento contra el varón, encendió su poesía, pero también la dañó, dejándole sobrantes de ceniza estética. Se sentía mujer humillada, vencida, torturada, y no obstante con una pagana necesidad de amor. O sea, le dice tú, ella la dañó la poesía. Y bueno, ya eso en una época más posterior, porque lo de Delmira, Juana, fue como ese despertar, ese atrevimiento de la mujer a expresar su deseo,
Pero ya luego con autoras como Rosario Castellano, todavía en el siglo XX, pero de una época más reciente, no solamente se atreven a ponerse como objeto de deseo, sino que problematizan el aspecto erótico en la poesía. En este texto que se llama Pequeña Crónica, por ejemplo, ella no está hablando de un deseo bonito ni de una experiencia amorosa romántica, sino que ella está presentando el lado desagradable del erotismo. Pues este poema puede interpretarse como un momento de frustración sexual de un encuentro que quizá luego no continuó. No me voy a detener a leerlo por cuestiones de tiempo. Y este otro poema que traje, que también aborda el tema de lo erótico, fue escrito por una autora dominicana. Ella es dominicana, de la diáspora, se llama Rosa Silverio, y ella, a diferencia de otros países, las autoras dominicanas no han explorado mucho el tema de lo erótico. Si ustedes se fijan, Silvana hablaba de Carmen Natalia, de Aida Cartagena Portalatín, y lo de esas autoras ha sido más algo social, también algo patriótico como Salomé Ureña, o algo ya más centrado en otro tipo de reflexiones, pero no específicamente en el cuerpo y lo erótico. Pero Rosa, por ejemplo, sí aborda este tema. Por ejemplo, en esta partecita del poema, ella dice: amor es el silencio y son los miles de gemidos. Eres tú galopándome, sintiéndome adentro, derramándote sobre mí como un poema. Entonces, básicamente, el propósito del encuentro es que ustedes vean cómo las mujeres a lo largo de la historia de la literatura se han atrevido a expresar, a exteriorizar lo que ellas sienten, lo que ellas desean. Y decir que no es solamente el hombre que dedica poemas y le dice a la mujer lo bonito que es su cuerpo y lo mucho que la desea, sino que ellas también son capaces de hacerlo. Esto no es algo que todas las poetas hacen, sino que es una característica de escritoras específicas, pero es importante ver cómo este tema se manifiesta en la literatura escrita por mujeres, y cómo, como dice ahí, el paso al sujeto deseante implica una transformación estética, pero también ideológica. O sea, la poesía se transforma, pero la mentalidad de las mujeres y de las personas cambia con el paso del tiempo, y esa transformación ideológica influye en lo que las personas escriben. Nada, gracias.